Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y en este vídeo una vez más voy a demostrar una vez más el gusto que hay por los titulares negativos hacia Xbox. Lo que es no pararse a leer lo más mínimo, quedarse con el dato que de alguna manera destruye a la plataforma, con el dato que no gusta o que parece que puede hacerle sangre a ese sistema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un sistema que causa rechazo. No lo queremos, nos estorba la Xbox, porque saca videojuegos que deberían de salir en mi consola, pero no quiero comprarme otra consola. Saca un servicio que me gustaría tener en mi consola, pero mi consola no lo tiene, así que se fastidien los que tienen ese servicio en la otra plataforma. Va así, es decir, la cosa va así, que nadie piense que es diferente porque es básicamente eso. Todo lo bueno que tiene Xbox le gustaría tenerlo. Todo, absolutamente todo les gustaría tenerlo, pero como no se lo dan, como no lo tienen, pues lo rechazan. Lo mismo que cuando un juego exclusivo de Xbox, aunque sea una exclusividad temporal, luego pasa a otra plataforma, de repente ese videojuego ya... ¡Oh, qué gran videojuego! ¡Madre mía, qué juegazo ha perdido Xbox! Siempre se quedan con eso, con lo que ha perdido Xbox. Y ese juego de repente cobra una importancia y un valor muchísimo más grande. Sobre todo aquí en el mercado español, ya digo yo que eso es así día tras día. Siempre es la misma imagen una y otra vez. Resident Evil 8 ha sido protagonista de ese dato interesado que están dando muchos. Seguramente yo, como siempre, hago el vídeo antes que los medios de comunicación porque ellos se enteran a través de nosotros de este tipo de noticias, pues seguramente ves unos titulares muy parecidos a los que vamos a comentar. Me he dado cuenta de todo esto por el comentario que me ha estado spameando el mismo usuario en 20 vídeos. Ese usuario jamás volverá a comentar en mi canal, pero bueno, más que nada por spam, es que no me gusta. Dice lo siguiente, leo para la gente que solamente me esté escuchando. ¿No harás vídeo de esto? Resident Evil 8 no vende nada en Xbox. Se acostumbraron mucho al Game Pass. Todo lo quieren gratis. Y quedó demostrado con las ventas de Resident Evil 8. PlayStation un 80%, Xbox un 20%. Yo cuando veo este comentario me da la curiosidad inmediata, digo... ¿En PC no ha vendido nada? Eso es lo primero que se me vino a la cabeza. Digo, 80% en Play, 20% en Xbox. Entiendo que habrá encontrado un estudio o una recogida, unas cifras que se correspondan a la venta en consola, porque si no, no entiendo la ausencia del PC en estos números, porque es un sitio donde posiblemente sea donde más se haya vendido el videojuego, por aquello de los streamers y toda esta moda que al final todos siempre eligen la versión de PC, más que nada por comodidad, por inmediatez, por absolutamente todo, rendimiento, etcétera, 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 ¿no? Bien, y sobre todo por precio. En el PC, por ejemplo, en Eneba se ha estado vendiendo y se sigue vendiendo a unos 42 euros. Es el precio más bajo para comprar el videojuego, lo cual, pues lo dicho, es lo primero que me llamaba la atención, ¿no? Pero bueno, me he puesto a investigar de dónde sale todo esto, ¿vale? En fin, me he encontrado precisamente con el sitio donde sale, que es la página Game Industries, ¿de acuerdo? Básicamente he hecho una búsqueda rápida poniendo rápidamente Xbox, Resident Evil 8, 20% ventas, y me he encontrado con un artículo en castellano que me ha redirigido a la fuente original donde nos encontramos estas cifras. El juego de terror es el segundo lanzamiento en caja, lo que es en ventas y eso, más grande del año, detrás del Super Mario 3D World más Bowser Fury. El 49% de sus ventas se realizaron en PlayStation 5 y el 31% en PlayStation 4 y el 20% restante en Xbox, ¿vale? Yo entiendo, vuelvo a insistir, que todo esto ha sido en consolas nada más, que solamente se han contado las videoconsolas, ¿de acuerdo? Y sí, efectivamente, los datos cuadran perfectamente, 80%, 20%. Aquí es donde se han quedado todos, de ahí no se han salido. Es decir, se han agarrado ese dato, mira, 80 contra 20%. Y me he puesto a leer un poquito más, el artículo. Primero de todo, estos son ventas en Reino Unido, un territorio principalmente
pro Sony, pro PlayStation. Es un territorio donde la marca más querida, la más deseada, es PlayStation. Es lo mismo que si este estudio lo haces en España, ¿de acuerdo? Aquí la marca Xbox no tiene prácticamente representación. Si haces el estudio en México, en cambio te saldrá que posiblemente el Resident Evil 8 se haya vendido un 80 y pico % y en PlayStation un 16%, yo que sé, una cosa así más o menos os saldrá. Si os vais a Estados Unidos, pues seguramente las cifras estén bastante más parejas todavía, y yo que sé en otros lugares, ¿no? Pero bueno, ese es el primer punto. Todo el mundo se queda con el titular 80% versus 20%. Y luego te das cuenta de la realidad, que es una encuesta hecha en Reino Unido. Con lo cual, pues, lo dicho, hacer la encuesta en otros países y vamos a hacer, básicamente, es decir, hacer el recuento mundial, que será cuanto menos interesante. Pero he seguido leyendo, cosa que esta gente no hace, cosa que espero que la prensa, cuando redacte los artículos, haga. Y es que todo esto se corresponde únicamente a ventas físicas. ¿Adivinas qué? En Xbox lo que más se vende es formato digital. De acuerdo, es un dato que dejo caer por ahí. También en PlayStation, pero digamos que en Xbox el formato digital es algo que está todavía más arraigado. Y bueno, esto de hecho me deja mucho que reflexionar, mucho que comentar. Pero de entrada destroza los titulares estos que son siempre tan destructivos contra Xbox, ¿no? El 80% de Resident Evil se ha vendido en PlayStation 5. No, el 80% de copias físicas en Reino Unido se han vendido en PlayStation, separando PlayStation 4, PlayStation 5. Aquí lo primero de todo que hay que hacer es cuántas consolas PlayStation en total, PlayStation 4, PlayStation 5 hay en Reino Unido y cuántas consolas Xbox y Xbox Series hay en Reino Unido. ¿Cuántas hay en total? ¿Vale? ¿Cuántas se han vendido ahí? En ese preciso instante, tú lo que tienes que hacer es sacar el porcentaje de usuarios de PlayStation que tienen el videojuego y el porcentaje de usuarios de Xbox que tienen el videojuego, tanto en físico como en digital. Y ahí sacarás un porcentaje que te dirá si el porcentaje de gente que en cada comunidad se ha comprado el videojuego. Ahí os digo yo que todo se acercaría bastante más que esa diferencia, ¿no? Pero fuera de todo eso, también hay que tener en cuenta una cosa. Es normal que vendas más videojuegos teniendo en cuenta que en ese territorio lo más vendido es la PlayStation 5. Si nos ponemos a escalas globales, de hecho, en escala global la PlayStation 4 ha vendido, creo que son 116, 117 millones de consolas, mientras que la Xbox, la última vez que dieron el dato, estaba por unos 50 millones, lo que es la Xbox One. Sumarle unos 8 millones de PlayStation 5 y unos, yo que sé, 6 millones de Xbox Series, ¿vale? Lo cual hace todavía la brecha de consolas vendidas en una y en otra bastante más grande, con lo cual lo normal es que mínimamente hablando, venda el doble, perdón, más del doble, porque estamos hablando ya de tirando a un 60% más, así que ya ahí la teoría se rompe todavía un poquito más de intentar hacer comparaciones de venta en una y en otra, pero vuelvo a decirlo, ese nicho se cierra todavía más en el preciso instante en el que tú comparas las ventas físicas nada más, teniendo en cuenta que el mercado físico de Xbox lo destruyeron las tiendas hace muchísimo tiempo. También parte culpa, por supuesto, de Microsoft, que hizo las cosas muy mal la generación pasada con la Xbox One. Lo hicieron fatal, de hecho, no mal, lo hicieron fatal. Lo hicieron de pena, vamos a decirlo más claramente, ¿no? Y en ese preciso instante ya puedes comparar. Cuando haces el símil en base a porcentaje de gente que lo tiene en físico y digital en cada una. Y ahí ya comparas. Pero bueno, una vez más también se utiliza al Game Pass como chivo expiatorio, como que el Game Pass es el responsable de que el Resident Evil venda menos en Xbox que en PlayStation. Primero, ese argumento se destruye precisamente por lo que acabo de comentar. Bueno, la primera forma de destruirlo es, a ver, eso lo entendería si el Resident Evil 8 hubiese salido en Game Pass.
ahí entendería que menos gente lo comprara porque está en el servicio, ¿vale? Es decir, ahí se entiende, pero no ha salido en el servicio. De hecho, la publicidad del videojuego la ha tenido Sony. El juego siempre aparecía con el logo de PlayStation por todos lados, lo cual todavía empuja más a que el videojuego haya sido más vendido. Pero vuelvo con el tema del Game Pass, que es lo que utiliza este usuario y otros muchos por pleno desconocimiento, como la causa de que en Xbox se venda menos. Un poco de historia. Antes de la existencia del Game Pass, ¿cómo estaba la sección de videojuegos de vuestra tienda más cercana? ¿Cuál era la proporción? ¿Cuál era la distribución? ¿Xbox llegaba a tener una columna entera? ¿O tenía media columna y estaba en la esquina final de la tienda? ¿Cómo era exactamente? En Reino Unido tengo de hecho constancia de que hay muchas tiendas en las que Xbox ni siquiera existe y allí se vende bien la Xbox. No digo que se venda más que PlayStation, digo que se vende bien teniendo en cuenta cómo es el mercado español, por ejemplo. Pero teniendo en cuenta eso, hay una realidad en todo esto, y es que antes de Game Pass no se vendía nada. No se vendían juegos prácticamente. El hecho de que Microsoft lanzara sus videojuegos también de salida en el PC era porque en Xbox no se vendía nada. Según estos teóricos, según esta gente que tanto y tanto sabe, lo que tendríamos que hacer básicamente es destruir el Game Pass para volver a la época oscura de antes en la que no se vendían videojuegos, para así salvar la industria. Algunos esgrimen el argumento de que es que esto repercute negativamente en las desarrolladoras porque no ganan tanto dinero, cuando eso es mentira. De entrada, si un juego se incluye en el Game Pass, y esto es conocimiento sabido por cualquiera que mínimamente se haya puesto a indagar, cuando un juego se mete en el Game Pass es porque Microsoft por delante ha puesto una pasta para que el juego esté ahí un limitado tiempo. Eso es lo que pasa. Si una desarrolladora pone un juego ahí, es porque ha ganado un dinero que le compensa de sobra las ventas. Eso, tenerlo por garantizado. Eso es que se ha dicho. Lo ha dicho el desarrollador del Dirt 5, uno de Codemaster. Lo han dicho los de Sega. Lo han dicho los de Electronic Arts. Es muy rentable para las desarrolladoras poner sus juegos en el Game Pass porque Microsoft va con pasta por delante. No es simplemente pones el juego ahí y te llevas un porcentaje, que también se llevan un porcentaje, ¿no? Sino pongo el juego ahí porque me han pagado una cantidad de pasta que esto me va a... Vamos, es que no existen pérdidas de ningún tipo. No existen pérdidas de ningún tipo. Pero bueno, según estos teóricos, el Game Pass es el responsable de que el Resident Evil 8 no haya vendido tanto como en PlayStation. Pues no, criatura, no. Es que de hecho, con Game Pass es cuando han vuelto a las ventas de Xbox a reactivarse. Y lo decían los propios informes de Microsoft, un 20% más. Los usuarios de Game Pass gastan un 20% más de dinero en comprar videojuegos que los que no tienen Game Pass. Un 20% más. Podéis contrastarlo, podéis buscarlo. Lo decía de hecho Sarah Bond concretamente, era quien dio el dato, un 20% más de compras. ¿Por qué? Pues porque el Game Pass te incluye descuentos. El Game Pass otra cosa no, incentiva compras. De hecho, el motivo por el que tengo aquí el Red Dead Redemption 2 y el Final Fantasy XV es porque lo quitaron del Game Pass. Desaparece el juego, digo, a mí no me quita esto, y me lo acabé comprando. Eso incentiva compras de una manera masiva. Y sí, digo masiva, porque lo que había antes de todo eso era una época en la que te encontrabas estanterías dedicadas a Xbox en la que no se movía un solo juego en días, semanas o meses. Esa era la realidad antes del Game Pass. Era una realidad muy turbia. Microsoft pudo haber cerrado Xbox con ese modelo, con el modelo de no suscripciones y ventas, con el modelo clásico de toda la vida. Microsoft hubiera cerrado, Xbox hubiera cerrado. ¿Qué es lo que hizo Phil Spencer? Lo primero de todo, tenemos que vender videojuegos, y por eso salen en todo el ecosistema, por eso los venden también en PC.
porque es lo que no tenían en videoconsolas. No vendían una cantidad de juegos mínimamente significativa para salir rentables. ¡La rentabilidad, Semos! Tuvieron que hacer eso, ¿vale? Pero eso, para decir toda esta clase de cosas hay que haberse informado. Pero no, es más fácil decir que el Game Pass hace que la gente compre menos videojuegos. Así de fácil, es que esta gente se cree que antes de la existencia del Game Pass se compraban videojuegos a mansalva. Que no, te lo digo ya, no, antes no se compraban videojuegos a mansalva porque Microsoft iba a cerrar Xbox, la iba a hacer desaparecer completamente. Y con este movimiento, con Game Pass, todo lo contrario, eso ha dado un vuelco, ha dado un brinco que ni uno se podía llegar a esperar. Se cambió el modelo antiguo, se cambió el sistema antiguo y pasamos a un modelo que a Microsoft pues le está yendo muy bien. A Microsoft le está yendo muy bien, si no, no harían esos gastos que han hecho en comprar desarrolladoras, en comprar Insight, en comprar Bethesda, en comprar todas esas que han comprado. No lo hubieran hecho nunca, si no hubieran algún tipo de rentabilidad en el plan que tienen ahora mismo con el sistema de suscripción. Y lo dicho, la excusa barata de que eso no le reporta nada a las desarrolladoras, lo siento, no cuela. Ya si acaso lo que podéis criticar es que incentiva mucho el formato digital. Eso es lo único que mínimamente puedo compraros, que es que el Game Pass incentiva mucho a la desaparición del formato físico. Eso es lo que mínimamente puedo compraros. ¿Por qué? Pues porque trae muchos descuentos en juegos digitales para comprar los digitales. Y evidentemente pues como que es más cómodo tener el digital. Lo que pasa que precisamente, pensando en eso particularmente, yo lo entiendo. Porque ¿sabéis qué es lo que pasa cuando yo meto este juego en la Xbox? Se me descarga prácticamente el 95% del juego de internet. El 95%. Aquí eran unos pocos megas lo que me daba. Yo lo que tengo ahí prácticamente instalado es un juego digital, aunque tenga la cajita. Yo lo que tengo instalado es un juego digital. Así que el formato digital, os digo una cosa, se lo cargaron hace mucho. Perdón, el formato físico se lo cargaron hace mucho. Lo único que queda de formato físico real de toda la vida es el de Nintendo Switch. Pero bueno, ya sabéis que a partir de aquí, pues como siempre, tenéis la caja de comentarios para exponer todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y también os invito, por supuesto, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.